Por si las moscas, hoy vamos a hablar de corrupción y cómo combatirla. Me acompaña nada más y nada menos que la secretaria de la Función Pública, la doctora Irma Heréndira Sandoval. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a usted, Guillermo. Muy honrada de estar aquí. Doctora, antes de comenzar a hablar del tema sustantivo de corrupción, me gustaría que habláramos un poco de su formación académica, porque entre los secretarios de Estado es tal vez quien tenga mayores diplomas y carrera académica, tal vez junto con la doctora Sheinbaum, no sé. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, mi corazón es azul y mi piel dorada. Okay. Soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudié la licenciatura en Economía y simultáneamente hice una carrera en Sociología, entonces soy economista y socióloga. Hice una maestría en estudios latinoamericanos, otra maestría en políticas públicas y me doctoré en ciencia política. También fui investigadora, soy investigadora orgullosa del Instituto de Investigaciones Sociales, sí, donde fundé y dirigí el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM. Justo le quería preguntar sobre ese laboratorio. ¿Qué funciones tiene? Mire, ese laboratorio lo fundamos para generar un nuevo diagnóstico de lo que es la corrupción. La corrupción, desde hace mucho se empezó a hablar de ella, pero desde un enfoque más bien culturalista, ¿no? Que ha permeado, por cierto, sigue permeando en la lógica de su comprensión. Bueno, el propio Enrique Peña Nieto dijo que era un problema cultural. Hablaba de ello. Ajá. Y nosotros empezamos desde hace décadas, diría yo, a ver el aspecto estructural, los incentivos sociales, económicos y estructurales que fomentaban o que podían detener la corrupción. Entonces, en el Laboratorio Anticorrupción buscamos sectorizadamente establecer políticas públicas y nos concentramos sobre todo en compras, en conflictos de interés y en un tema crucial que es el asunto de la ética pública. Entonces nos dimos a la tarea de ver que en el fondo de los incentivos estaba también el tema privatizador o las políticas privatizadoras, porque finalmente la corrupción es un tema que tiene que ver con los recursos públicos y las aspiraciones o incluso los usufructos privados. Entonces la privatización habría toda una veta de estudio sociológico, económico y de ciencia política para ver qué estaba incentivando la corrupción. Entonces, ante la afirmación de la corrupción es un problema cultural, la respuesta es... Es no. No, es un problema estructural y que tiene que ver con la forma en que se arreglan las élites y el poder. Efectivamente, ¿no? Está señalando, Guillermo, el problema central. La corrupción es un asunto político en particular, es un asunto incluso yo diría de abuso de poder. No solamente abuso de autoridad, que es una tipificación específica de la corrupción, sino de abuso de poder, sea este poder público, político y digamos que provenga del Estado, o sea un poder fáctico, un poder de hecho, como podrían ser evidentemente pues el crimen organizado, algunos sectores sociales de poderío económico, los poderes fácticos llamados, o finalmente también los medios de comunicación, en particular los medios de comunicación privados. Entonces estos poderes fácticos también tienen poder y también pueden ser sujetos de análisis de corrupción y por lo tanto de soluciones para frenar esa corrupción en términos del abuso de poder. La corrupción para mí es un abuso de poder, sin contrapoder. Debe haber un contrapoder que frene estos abusos y creo que el mejor contrapoder es el ciudadano, el poder de quienes estamos señalándolo, denunciándolo y obviamente obligando a esos poderes a recular. Obviamente el tema de corrupción y violencia fueron los dos grandes temas que desde mi punto de vista llevaron a el presidente a la silla presidencial. Antes de entrar a cámaras, también hablábamos de un libro del doctor Lorenzo Meyer, en donde hace un análisis del largo camino del PRI, que termina con un sexenio particularmente corrupto, que hace que se vea la opción de Morena y de López Obrador como una opción de cambio. Sí. ¿Cómo lo vivió usted?
Sí, yo creo que México siempre ha estado a la vanguardia en términos de las transformaciones históricas. Lo ha dicho el presidente en innumerables ocasiones, como México ha tenido 4 transformaciones. Bueno, estamos empezando la 4ª y en cada una de ellas México siempre estuvo adelante en términos de abolir la esclavitud antes que otras naciones en el mundo, en términos de la Revolución Mexicana que estamos a punto de celebrar, tuvimos la primera constitución de derechos de avanzada también a nivel internacional, y yo creo que en términos de este gran ciclo que se cierra y que con el cual iniciamos la 4ª transformación hoy, tiene que ver el tema del neoliberalismo en general a nivel mundial. Y México, me parece, fue pionero en ponerle un hasta aquí al neoliberalismo, no con este gobierno, por cierto, sino con elecciones que en las urnas derrotaron el proyecto neoliberal tan temprano como empezó. Y yo creo que eso fue en 1988. Es decir, en 82 empieza el neoliberalismo de forma directa, de forma aplicada con las estrategias bancomundialistas y del FMI. Y en 88, el consenso de Washington, exacto, el consenso de Washington para en la Ciudad de México. Se para a nivel nacional con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 88, no se reconoce ese triunfo, y entonces venimos en una larga lucha de movimientos sociales, de movimientos cívicos y de movimientos electorales y políticos, con una alternancia de ida arriba abajo, pero coincido con esta visión de largo ciclo en el cual ya se corona con la transformación que se inicia con el presidente López Obrador, en donde sí el neoliberalismo es el blanco de acción en contra del cual nuestras políticas de pues más claridad hacia el bienestar está iniciando. Doctora, ¿es fácil pasar de la academia a la práctica? No, no es nada fácil. Es muy desafiante. ¿Es fácil pasar del escritorio al otro escritorio? Al otro escritorio, no, ojalá estuviéramos en el escritorio. Hay mucha acción, de acción de terreno, y el presidente nos exige mucho compromiso. Él dice que las jornadas, si son reales, son de 16 horas o más. Vengo llegando esta mañana de tener reunión en el Gabinete de Seguridad, estamos en constantes giras de trabajo. En particular, me honra dirigir, encabezar la Secretaría de la Función Pública, porque es una de las secretarías más transversales. Entonces tenemos necesidad de estar interactuando y apoyando los proyectos de todas y cada una de nuestras dependencias del gobierno federal, de la administración pública federal, y no solamente con las dependencias del gobierno federal, sino con las contralorías estatales de las entidades federativas. Entonces hay mucho trabajo, y entonces la parte que sí es pues de mucha contraste con mi vida previa en la academia es estar en la calle. Es que no estoy en la familia y tengo que entregarme a estas tareas, pero también lo hago con mucho gusto, mucha convicción y un gran respaldo de mi equipo de trabajo. Muy bien, vámonos a un corte y regresamos. Gracias. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno y estoy hablando con la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Doctora, a veces es difícil saber cuáles son las facultades de las distintas instancias que están involucradas en el combate a la corrupción. O sea, obviamente el fiscal, está el SAT, está, en fin, varias otras instituciones. Claro. La Función Pública, ¿qué facultad tiene? Mire, la Función Pública es una secretaría de triple dimensión. Es una dimensión de control preventivo interno. Nosotros tenemos un tejido madre nerviosa en todo el gobierno, en toda la administración pública, ¿a qué se refiere? Que son nuestros órganos internos de control. En cada uno de los... cada una de las dependencias tenemos un titular del órgano interno de control con 3 directores generales, 4 en algunas ocasiones, que atienden quejas, que realizan auditorías y que sobre todo sancionan de forma inmediata después de que las auditorías y quejas han sido recibidas. ¿Sancionan a los
servidores públicos. A los servidores públicos y a los oferentes de servicios y de bienes públicos que el gobierno adquiere. Entonces, es de este aspecto. El segundo elemento es tener un aspecto de sanción, es decir, estamos dentro de todo este universo de el derecho administrativo sancionador, entonces somos una especie de órgano de reacción inmediata para la sanción, de castigo inmediato para cualquier violación a la normativa o a la mala utilización de los recursos públicos. Y en tercer lugar, y eso me llena de gran orgullo, es un órgano de profesionalización. Estamos a cargo de todo el tema del servicio profesional de carrera, que es una de las aspiraciones más claras de este gobierno y de todos los gobiernos que quieren mejorar en su desempeño cotidiano. Entonces, fiscalizamos, protegemos los recursos en una auditoría y en una vigilancia constante y en tiempo real. Actuamos inmediatamente con la sanción administrativa correspondiente y además abrimos el espacio para una nueva ética pública profesional y de mejora continua de la gestión. Entonces, esas tres aristas pues dan una infinidad de tareas cotidianas, ¿no? En donde estamos, repito, apoyados por nuestros órganos internos de control y por la coordinación que tenemos con otras aristas de la justicia. En este sentido, nosotros somos una especie de ministerio público de la probidad porque pasamos todos los hallazgos que tenemos en las auditorías, las sanciones con las que actuamos y la información con la que nos proveemos a la otra justicia, que es la justicia más jurisdiccional típica del Ministerio Público. Del Ministerio Público, ¿no? y del fiscal, sí. Y de los fiscales, y además estamos también en el comienzo de una nueva forma de ejecutar la justicia en términos de la autonomía del fiscal general y de la necesidad que ya tenemos y el beneplácito con lo que recibimos al fiscal especializado en materia de corrupción, que es la doctora María de la Luz Mijangos, con la cual trabajamos muy estrechamente para combatir la corrupción. A ver, le voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar del caso Odebrecht. A un funcionario en Brasil dice que repartió 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos. Así es. En 2 administraciones. Y pero ¿qué le toca a usted? Fíjese, en ese caso es muy interesante, a mí me llena de orgullo que desde los primeros días de mi llegada a la función pública inhabilitamos a Odebrecht como empresa prototípica de la corrupción estructural y además como un caso juzgado. Ya estaba juzgado que Odebrecht estaba vinculado a la defraudación en nuestro país, a la defraudación además de una de las palancas de desarrollo más importantes de nuestro país, que es Pemex, Exacto. Y no se había actuado con sistematización. Entonces, inhabilitamos a Odebrecht y también inhabilitamos a quien fue el director general de Pemex, de Petróleos Mexicanos. Entonces, con esto detonamos una serie de acciones que también empezaron desde la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando se congelaron las cuentas del mismo exfuncionario público, y desde luego cuando se abrieron las carpetas de investigación también ya penal, en donde hoy se está trabajando en todo lo que da. Entonces, hay una capacidad de coordinación nueva en este gobierno, pero su servidora en la función pública tiene mucha honra de que desde los trabajos de investigación y de acción inmediata en materia de Odebrecht y en materia del exdirector de Pemex, se detonaron los procesos para el combate de este caso emblemático. Le voy a poner otro caso, es el caso de Manuel Bartlett. Sí. No está mal tener 30 y tantas casas o 20 y tantas casas, ni 10 casas, sino que mintió. Ese es el problema, digamos, que se hizo público. ¿Qué le toca a la función pública? La función pública está también a cargo de toda la verificación patrimonial y toda la verificación de las declaraciones juradas, porque ahí es un asunto de la ética de cada uno de los millones de funcionarios públicos que están obligados a declarar al comienzo cada periodo en mayo y al final de sus encargos como funcionarios públicos. Entonces, efectivamente, por ello es que decidí abrir la investigación en el caso que usted refiere, como he abierto infinidad de investigaciones, algunas de ellas incluso
incluso aleatorias. Cuando es decir, dice abrir la investigación, ¿a qué se refiere? Abrir el proceso de verificación patrimonial, es decir, estar en interacción con los registros públicos de propiedad, estar en interacción con las contralorías estatales cuando haya sospecha de que usted o algún funcionario público tenga una casa en Yucatán o una casa en el norte de la República. Tenemos que tener interacción legal con cada una de estas instancias. Y eso es algo muy interesante. Fíjese que he aprendido dichos, y un dicho de los auditores interesantísimo es: cuando tu madre te diga que te quiere, verifícalo. Claro. Verifícalo. Entonces, no Ese podemos... también, ese es un dicho que también se dice en los periodistas. Por eso no podemos, Guillermo, actuar de dichos. Ajá. Y en el caso que refiere usted, que es emblemático de los medios y del dime y de direte de esto, no podemos actuar en base a dichos. Abrimos la investigación para saldar y darle tranquilidad a la opinión pública, a los opositores, porque era un caso que trajo la oposición a este gobierno, sí, para darle certeza y tranquilidad a la sociedad. Pero porque tenemos esta responsabilidad, y yo personalmente tengo la responsabilidad de actuar con apego a derecho, es que no puedo dar prejuicios o anuncios sin que se haya cerrado el ciclo de la investigación. Entonces estamos en un momento de investigación, vamos a dar a conocer los resultados y tan feliz todos. Tercer caso que quiero comentar con usted es Romero Deschamps, el líder o ex líder de los petroleros. ¿Le toca a usted también? En su carácter de funcionario público, sí, desde sí, luego. Porque él tiene un cargo público, ¿no? Sí, obviamente. sí, es trabajador de Pemex, ¿verdad? Ahí, fíjese, es interesante pues toda la variedad de aristas, y por eso es tan importante la coordinación entre función pública, entre lo que es la fiscalía, lo que puede ser incluso inteligencia financiera, es decir, la coordinación es muy importante, pero también los ámbitos de poderes, porque él fue senador, entiendo, entonces también hay un control interno a los poderes legislativos. Y de hecho también el elemento de la Auditoría Superior de la Federación, que es, digamos, nuestro órgano primo hermano al respecto de la fiscalización, pero que actúa un poco más limitadamente porque ellos tienen que sujetarse al principio de anualidad. Entonces, una vez que ocurre el año, que pasa el año, es que ellos pueden intervenir, exigir la información, analizarla, fiscalizarla y después determinar los daños o los perjuicios que se hayan ocurrido, que haya causado el funcionario público o la autoridad. Okay. Nosotros tenemos la facilidad, la flexibilidad de actuar en momento real, en tiempo real, y de, sobre todo, sancionar de inmediato para que se dejen de ocurrir los fenómenos de defraudación o de incumplimiento de normativas que se estén dando. Muy bien. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos. Gracias. Por si las moscas, estamos de regreso, hablamos de corrupción con la doctora Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. Doctora, hace poco la Función Pública le pidió a un periodista las grabaciones que sostenían un asunto de corrupción. Esto se leyó un poco raro, porque normalmente la autoridad tendría que tener acceso a esos mismos grabaciones o datos, o etcétera. Claro. Porque, ¿qué pasó ahí? No, la función pública nueva de este gobierno, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, está con la convicción de allegarnos de todo tipo de información y de información muy puntual, de hallazgos que podamos recuperar o tener por parte de toda la sociedad. E hicimos una solicitud muy respetuosa a uno de los periodistas que habían estado señalando algún caso al respecto de Pemex, entiendo. Pemex, sí. Aquí quiero señalar tres cosas. La primera es que así como yo tengo total respaldo y libertad en términos de las investigaciones y las líneas de acción que la función pública está teniendo, el respaldo y la libertad del presidente de la República, yo doto de esa misma libertad y de confianza
a mis contralores. Y estamos hablando de una solicitud que emergió en la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, que cuenta con autonomía técnica y de gestión, decidió hacer esta solicitud. Sí. Me pareció muy adecuada precisamente para abrir el canal de interacción con los periodistas en este caso. Evidentemente no se le exigía al periodista que revelara la fuente, jamás, pero que nos diera la información para ver, cotejarla de hecho con la obligación que tenemos nosotros de recolectar de forma oficial. Eso fue todo. Se hizo un gran escándalo. Bueno, no hay los periodistas. Ya sabemos. Usted los conoce. Y fíjese que yo también, en casa tengo un periodista. Entonces, no hay mayor problema que abrir los canales de interacción. Tenemos en la función pública canales de interacción ciudadana y estamos muy orgullosos de estos proyectos de ciudadanización con los whistleblowers. Tenemos un proyecto piloto de protección y estímulo a los informantes, alertadores internos de la corrupción. ¿Se hace por internet? Se hace por internet en una plataforma que le invito a conocer que se llama Alertadores de la Corrupción Función Pública. Tenemos también otro vínculo con empresarios. Los empresarios han venido de muy buena fe, de muy buena lid a participar. Bueno, ellos eran los principales víctimas, agraviados de la corrupción. Los principales agraviados, tienes razón. Del sexenio pasado. Así los hemos visto desde el principio. Los empresarios fueron víctimas de corrupción y entonces ahora están participando con toda convicción en nuestras plataformas y en nuestros eventos de coordinación. Y también tenemos vínculo con organizaciones de la sociedad civil que de forma organizada han estado participando con nosotros para proyectos como nuestra Alianza por el Gobierno Abierto, cuestiones de transparencia proactiva, de transparencia verdadera, transparencia democrática expansiva, decimos, y estamos muy contentos. Entonces, pues los periodistas tendrían que sumarse con más convicción. Muy bien. Hace poco hubo una encuesta en donde salieron bien parados en la percepción de del combate a la corrupción. Sí. Me parece que se llevaron casi el 6.65%. Sí, exactamente. O un poquito menos. Es una encuesta que ustedes se han también encargado como de compartir y de difundir. Claro. Fíjense que es una encuesta que nos llena de orgullo porque no la hicimos nosotros, obviamente. La hizo ni más ni menos que Transparencia Internacional, con sede en Berlín, Alemania. Transparencia Internacional. Transparencia Internacional hace un estudio regional de políticas de combate a la corrupción y hace el llamado Latin Barómetro, ¿no?, de la región latinoamericana y del Caribe, en donde México dio un salto histórico. De confianza a las políticas, a las políticas de anticorrupción del gobierno federal. En el caso del gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, el punto más alto que logró ya casi al final de su sexenio fue de 21% de aceptación, que no estuvo mal, comparado con el 9% que tenía el sexenio anterior de Felipe Calderón. Wow. Felipe Calderón llegó a un 9%, Enrique Peña Nieto a 21%, y de ahí el primer año del gobierno del licenciado López Obrador alcanzamos el 61%. Entonces, es un salto histórico sin precedente, no en nuestra historia, que además históricamente nos llena de orgullo, sino a nivel internacional. Subir 1, 2 o 3 puntos en el Latin Barómetro de Transparencia Internacional nos llena de orgullo a cualquier país. Pero subir esos 40 puntos que nosotros del 9% al 61% estamos reseñando, o del 21%, es un salto sin precedente, excepcional. Y tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con los periodistas, tiene que ver con los empresarios, tiene que ver con todos los movimientos sociales que están respaldando las políticas del presidente López Obrador en materia de combate a la corrupción. ¿Cómo le fue con Evo Morales? Me fue muy bien, estoy muy honrada y agradecida de que me recibió y que conversamos al respecto de... ¿De qué conversaron? Eso me muero de ganas. Obviamente él está con mucha conciencia de
de que las cosas están muy graves en su país. Él está con la mente puesta en Bolivia. En Bolivia, él no quiere estar. Él está muy agradecido, muy, con buena actitud de estar en México, muy agradecido con el gobierno del licenciado López Obrador, evidentemente con el canciller, con los miembros de su gobierno, que por ejemplo Sedena participó en este rescate. Fue un rescate en toda forma a su integridad física, inclusive a su integridad política y emocional. Y es un tema de política exterior que rompe en cierto sentido alguna, o sea, sí. El asilo es parte de nuestra política exterior, pero intervenir de esa manera sí es una ruptura. Más bien yo creo que rompe con los patrones que estaban evidentemente inaugurados con el presidente Fox del come si te vas, que fue una descortesía brutal en términos diplomáticos, o con las descortesías que también se tuvieron en la época neoliberal. Pero sí no es ruptura, yo digo que es continuidad absoluta con las tradiciones históricas de nuestra ley de asilo, las tradiciones de asilo, de exilio. No seríamos lo que somos en México sin el exilio español, sin el exilio latinoamericano. Claro. Entonces hay una continuidad con la historia y con los principios históricos de México, pero hay una ruptura con el neoliberalismo y la descortesía del come si te vas. Pero le interrumpe, ¿cuál fue la sustancia de la conversación con darle mi saludo a nivel personal y también evidentemente como miembro de un gobierno que está recibiendo a un personaje de esta nivel de emblema a nivel de los pueblos indígenas del mundo. Y además en un momento en donde también tenemos que reconocer, resurge lo peor de la moral política con el racismo, que resurge lo peor de la moral política con el tribalismo o con la falta de respeto a un Estado laico. Sí, bueno, entonces es América muy importante está claro, descontrolada. Bueno, el mundo en general, y es muy importante que estos gobiernos, como el del licenciado López Obrador, que estamos con una clara directriz de respeto a la Constitución, al Estado laico, a los derechos fundamentales, pues nos pronunciemos. Entonces hay que tomar partido. Sí, muy bien. Le agradezco muchísimo su tiempo y espero tenerla aquí en breve. Cuantas veces me invite, estaré por acá. Gracias, Muy bien, Guillermo. muchas gracias.